este vicio es peor que el otro. Pues todos tienen sus bemoles. Y está a lo mejor 20 horas al día se la pasa trabajando, 18 horas al día se la pasa trabajando. Que esa línea se pueda cruzar. Pues primero ver que es un círculo vicioso, como le llaman, pero yo más bien le llamo un circuito. porque ir cambiando. O sea, vamos a sustituir un vicio, lo cambiamos por un buen hábito, por una conducta que sea más positiva. Es posible cambiar una historia y modificarla para llevarla hacia otro entendimiento, pues hacia otras nuevas realidades. Pues entonces, programas grupales a lo mejor para trabajar las emociones o para entender un poquito cómo funcionamos. Se nos olvida que la parte energética es indispensable para que se pueda sostener todo lo demás en lo físico. Hola, hola. Ya estamos hoy aquí, otro episodio más. Episodio 6. Hola, Fer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, también. Qué bueno. Ay, hoy tenemos un programa muy interesante, muy intenso. Muy, pues, podríamos decir, donde todos cabemos. Sí, me queda claro que sí. Sí, hoy vamos a tocar el tema de todos somos adictos. Entonces, cuando estábamos viendo lo del tema de este episodio, era de sí, todos somos adictos, pero en el momento que empezamos a tomar conciencia de esta parte, de hasta qué punto sostenemos adicciones sin darnos cuenta, es muy revelador y muy confrontativo también al mismo tiempo, porque en la misma sociedad en la que vivimos, muchas adicciones se les reconoce y se les premia, y otras se castigan mucho. Y entonces, pues parte del desglose que vamos a hacer hoy de toda esta información, nos va a poner muchos espejos enfrente. Sí, y reconocernos en esas miradas de que no hay nada, no hay vicios buenos, pues, o no hay, por así decirlo, no hay nada que sea, este vicio es peor que el otro. Pues todos tienen sus bemoles y pues bueno, vamos a indagar por ese tema. Así es, y acá se nos brincó, nos iluminó. nos iluminó Dios y la vida con el reflector, sentir el lampareo. Dentro de toda esta parte de los vicios, lo opuesto siempre del vicio, obviamente, pues es la parte de la virtud. Uh-huh. Y muchas veces una virtud repetida constantemente y polarizada, llevada como al extremo, se puede convertir en determinado momento un vicio. Por ejemplo, podemos pensar, ay, es que una persona que trabaja mucho y está a lo mejor 20 horas al día se la pasa trabajando, 18 horas al día se la pasa trabajando, y lo vemos como es que es una persona súper responsable, lo vemos como es que es muy ordenado, es que es muy organizado, ¿sí? Y en realidad, ¿qué tanto ese trabajo lo está llevando hasta ese extremo para evadir alguna situación o para llenar algún vacío, ¿no? De igual manera, por ejemplo, el hacer ejercicio, ¿no? Entonces, nos metemos a hacer ejercicio y empezamos a trabajar durísimo esta parte del ejercicio y empezamos cambio de hábitos, cambio de alimentación, toda esta parte. Y de repente es encontrarnos en un momento donde el pasar tanto tiempo haciendo ejercicio nos lleva a evadirnos también un poquito o a polarizarnos en esa necesidad de. Y entonces, en esa necesidad de eso que consideramos una virtud, perfeccionarlo o llevarlo como más profundo o intensificarlo en nuestra vida, ahí nos podemos resbalar tantito y nos vamos ya al exceso y ya esa virtud en exceso se puede convertir en un vicio. Y siempre estamos como en esta dicotomía de estoy en la virtud o estoy en el vicio. ¿Qué es lo que sientes tú que hace que esa línea se pueda cruzar? Pues
primero ver que es un círculo vicioso, como le llaman, pero yo más bien le llamo un circuito, Ok. porque va conectándose, es como las lucecitas de Navidad, que se va prendiendo una y luego se prende otra. Entonces, cuando entramos a la cuestión de los vicios, se prende una y esa activa otra y así se va haciendo como un circuito. Y para cambiar eso, pues a veces hay que romper el circuito, porque a veces nos dicen de un vicio no sé, una vez que te das cuenta del vicio, pues fácil, déjalo, ¿no? Así como déjalo de hacer, ¿no? Como si fuera Así como tan si fuera fácil, tan ¿no? fácil, ¿no? Pero realmente, pues muchas veces inclusive, pues, cuando los alcohólicos los llevan a veces a las cuestiones de que los ingresan, pues simplemente no les cortan, les siguen dando todavía más alcohol para que lo van disminuyendo la dosis, porque realmente cortar a veces el proceso es contraproducente. Entonces aquí hablamos de un circuito en el cual pues se vaya conectando las cosas y en el caso de un vicio pues vamos desconectando algunas cosas que van activándose y vamos transformándolo en virtud, en un circuito virtuoso, que sería como la cuestión que buscaríamos, reemplazar un vicio por una virtud, sin polarizarlo como lo comentas. Que muchas veces pasa que en ese ir cambiando, o sea, vamos a sustituir un vicio, lo cambiamos por un buen hábito, por una conducta que sea más positiva. Aquí la parte emocional juega un papel súper importante porque todos los vicios que podemos tener son detonados siempre por un vacío, son detonados siempre por una falta de algo que yo estoy experimentando y busco, sin darme cuenta, cómo llenarlo a través de esa sustancia o ese comportamiento. Lo que la sociedad castiga mucho es el uso de sustancias. Muchas veces los comportamientos se justifican más que las sustancias, porque las sustancias pensamos que generan comportamientos que son adictivos y que cuestan muchísimo trabajo quitar, pero no nos damos cuenta que también los comportamientos en esa repetición están anclando ese o llenando ese vacío tan fuerte de una manera, podríamos decir, tan densa, que al final de cuentas también va a costar mucho trabajo entrar en ese círculo virtuoso, como tú dices. ¿Por qué? Porque la repetición de eso, ¿qué hace? Que mi cerebro, que mi sistema, que mi energía se sienta tranquila y sienta que está compensando de una o de otra manera esa sensación de carencia que está internamente hablándonos, ¿no? Sí, entonces hablamos también de que se puede dar por que sean los vacíos existenciales, pero también puede ser por lo que hemos platicado otras veces, por estar saturado o lleno de cosas o de La información. información, todo lo que sea para evadir. Entonces también cuando te llenas, cuando estás, pues también muchas veces caen en adicciones ahora sí que ese lleno de cosas que no te llenan existencialmente y eso es lo que provoca también el que entremos en esto. Y en adicciones también me gusta como hablar de, no pensemos nada más en cuestiones como pues las adicciones que ya conocemos, pues el cigarro, el alcohol, las drogas, pues, las que pensaríamos, ¿no? También hay muchas adicciones que son pues tipo, como dicen, emocionales, pues estás a veces enganchado con una persona emocionalmente, estás enganchado en una relación, en un trabajo tóxico y todo, y eso son adicciones realmente. Entonces hay que también empezar a quitarnos el estigma de que esto son adicciones y si esto no, Esto es más esto es sano. más sano. Entonces, por eso todos somos adictos, todos tenemos alguna adicción en la cual estamos pues ahora sí que atrapados, pues, y no le podemos dar la vuelta porque estamos en ese circuito vicioso y pues activa una cosa y esa nos detona otra y así nos la vamos llevando. Una de las emociones que más me ha tocado ver a lo largo del tiempo en sesiones y en terapia es la adicción a las emociones que no son tan buenas. Uh-huh. Hay cantidad de situaciones y de repente yo también así como que me cacho en estas pautas de comportamiento
el drama, por ejemplo, el victimismo, son adicciones. O sea, estamos siempre buscando lo que nos está haciendo falta y no estamos buscando aquello que ya tenemos. Ujú. Y entonces, inconscientemente, el tener esas adicciones al drama, al victimismo, a la carencia, a la crítica, toda esta parte que genera que ese comportamiento y esa conducta ya nos pasa muchas veces hasta desapercibida. Y entonces, cuando algo de afuera o cuando alguien, porque también sucede esto, cuando alguien de afuera viene y nos dice, oye, es que está siendo muy dramático, oye, es que salte del victimismo, o sea, salte de donde estás, es así como de, ay, ni siquiera me había percatado de esto, porque se nos hace tan habitual estar en esa dinámica que no nos damos cuenta todo el efecto que puede tener, tanto en la parte emocional, en los comportamientos, como en el uso o el abuso de alguna sustancia que genera estas adicciones. No se queda esta, podríamos decir, esta información o esta repetición de conducta sin necesidad de estas sustancias, no se queda nada más en la parte física. Se queda también y tiene un efecto súper fuerte y súper potente en la parte energética. Muchas veces, ¿qué pasa? Que queremos, a lo mejor es que ya me cayó el 20, ya me di cuenta que sí, soy adicto al trabajo, o soy adicto al azúcar, o soy adicto al alcohol, o sí, lo que sea. Me cae el 20. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora cómo cambio la conducta? ¿Ahora cómo cambio el comportamiento? Y generalmente pensamos que el cambio de conducta y de comportamiento y el dejar esa sustancia tiene que ver nada más con la parte física. Y no nos damos cuenta que aquí lo tenemos que trabajar en todos lados al mismo tiempo. Lo tenemos que trabajar en lo físico, lo tenemos que trabajar en lo emocional, lo tenemos que trabajar en lo mental y lo tenemos que trabajar también en lo energético, porque todo va a tener un efecto. Están aquí, ahora sí que esta parte holística trabaja completita y junta para que podamos hacer un cambio de manera integral, porque si no lo hacemos así, vamos a acabar por más intención que pongamos y por más que nos ordenemos y nos disciplinemos a lo mejor en cambiar esa adicción o en ser conscientes de tengo la adicción y voy a poner todo mi empeño para salir de esta adicción, para cambiar este hábito repetitivo, si no lo trabajamos con todos los cuerpos, mente, emociones, físicamente y energéticamente, vamos a acabar volviendo a lo mismo, porque al final el campo de energía siempre va a mandar información a la parte física, a la parte mental, a la parte emocional. Muchas veces, ¿qué sucede? Que en centros de rehabilitación, en programas grupales a lo mejor para trabajar las emociones o para entender un poquito cómo funcionamos, se nos olvida que la parte energética es indispensable para que se pueda sostener todo lo demás en lo físico. Si lo energético no se incluye en este cambio, simple y sencillamente el cambio no va a perdurar. Vamos a volver a caer en lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre está sostenido por la energía. Y la energía, cuando tenemos algo que es físico, no la tomamos en cuenta porque no la vemos. No le damos la importancia que realmente tiene. Sí. Entonces sí, hay que abordarlo por todos los cuerpos, pues para que sea integral. Y pues sí, somos adictos a las repeticiones, a repetir. Entonces, mientras no le demos pues la parte de conciencia de entender, comprender y buscar no salirnos de ese circuito, pues a veces nos vamos a estar repitiendo y pues por eso muchas veces no sales pues de esas situaciones. Entonces yo tengo un cuento que escribí que me gusta y que está un poquito relacionado con esto, que es pues una persona que su abuelo se salió por los cigarros y ya nunca regresó. Okay. El papá se salió por las cervezas y nunca regresó. Y él termina el cuento, él se fue a la feria del libro a comprarse sus libros y ya no regresó. Bueno, el cuento está abierto. Entonces, Okay. entonces
todos los vicios, y él se sentía moralmente pues, superior, pues así como que, y terminó repitiendo esa situación. Entonces, aquí lo que buscamos es que cada vez que tengamos una situación de que estamos detectando o viendo un patrón de que estamos en un vicio, pues busquemos que esa adicción se convierta en una adición. Entonces, transformar el vicio en una virtud es a veces soltar también. No es nada más llenar, sino soltar y también estar al pendiente de que no solo es un proceso de a partir del 1 de enero yo ya soy otra persona nueva, el gimnasio, no, son procesos y los procesos tienen un inicio y un término. Y muchas veces parte del proceso es dejar que el proceso se vaya acomodando. Y muchas veces queremos controlarlo y así no funciona. Entonces, entre mejor seamos más amables, o mucho de lo que buscamos también en este podcast, y se los vamos a estar repitiendo muchas veces, es ser amables con nosotros mismos. Ser amables significa, a ver, vamos, y yo tengo un método también que utilizo, que le llamo método Bravo, que es así como busca precisamente transformar algo en otra cosa, y empieza con eso. Primero es darse cuenta, y el darse cuenta a veces es bueno. Entonces me equivoqué, o no sé, yo que con el azúcar, híjole, ya me comí esto, ok, bueno, así, estoy viendo esa situación, no lo estoy dejando o no estoy evitando verla, sino que la veo y digo, ok, bueno, y así me la paso hasta que llega un momento en que digo, basta, y en ese momento que digo basta, ok, pongo controles, todo eso, y a lo mejor voy a regresar otra vez al bueno, otra vez, y entiendo que es un proceso. Entonces, muchas veces así es la parte de trabajar a veces las adicciones, siendo amable contigo mismo, y sí, pidiendo ayuda también, porque muchas veces en estos procesos, a veces como dicen, no podemos solitos. Yo puedo, y es cualquier cosita, cuando yo pueda, o más bien cuando yo quiera lo dejo, así, y pues muchas veces no es así, porque volvemos al punto, muchas veces adicciones no vienen solas, no es a la sustancia, sino es a la sustancia, pero detonado por la persona, por la emoción, por el entorno, son muchas cosas que se activan. Entonces hay que identificar el circuito, y identificando el circuito podemos ir desconectando alguna cosa para que no circule se haga ese circuito. Pero no significa que va a ser de la noche a la mañana a veces. Entonces hay que dar su paciencia, hay que ser amables con nosotros mismos para que se vaya asentando las cosas y que sea un proceso, para que cuando se termine el proceso con la toma de conciencia, pues no vuelvas otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, en esta parte, lo que comentabas ahorita del azúcar, ¿no? Y empiezas con el azúcar y dices, ay, ya caí otra vez, ya me comí el pastelito, ¿no? Y entonces lo primero que se activa es la culpa, ¿eh? Ya la volví a regar, ¿sí? Y entonces me empiezo a sentir culpable. Y entonces podemos entrar en una dinámica también de, bueno, pues si ya de todas maneras ya la regué, pues no pasa nada, otro poquito más, ¿no? Otro poquito más. Y entonces seguimos, y entonces, ¿qué sucede? Que esa falta a lo mejor de voluntad, de decir, a ver, o sea, sí, ya me di cuenta, ya la regué, y entonces, ¿qué voy a hacer? Yo mismo poner como ese límite. Sí, entiendo esta parte de el ser amorosos con nosotros, el ser empáticos, el ser compasivos con nosotros, pero siempre entendiendo que no hay que justificarnos todo el tiempo. A mí me ha pasado muchas veces, de repente es así como de, ay, es que qué flojera levantarme para ir a hacer ejercicio, ¿no? Así como de, ay. Y entonces digo, no, o sea, levántate y ándale, vamos a hacer ejercicio. Y entonces ya con toda la flojera del mundo y todo, estoy haciendo ejercicio, termino y digo, ay, qué bueno que sí me levanté y qué bueno que sí lo hice. Pero no todos los días lo puedo hacer. Claro. Hay días que digo, no, y hoy no tengo ganas, y con permiso, y me quedo acostada y no voy. Y después, cuando viene este sentimiento de culpa, digo,
está bien también, Ujú. pero mañana no me pasa otra vez, ¿sí? Y entonces para mí es como esta parte de marca el límite y esfuérzate. ¿Por qué? Porque si no seguimos siendo permisivos con nosotros mismos y la realidad es que el cerebro está bien acostumbrado a no moverse, el cerebro está bien acostumbrado a permanecer en esta zona de confort. Y esto, ¿a dónde nos puede llevar? Pues a no salir de eso que ya identificamos, que ya entendimos que es un mal comportamiento o que realmente es una adicción a alguna sustancia, y entonces sí necesitamos entrar en tener la firmeza y tener la soberanía de poder decir, esto ya no. El basta. Basta, Ujú. hasta aquí. Y cuando sentimos, por eso vienen así las típicas recaídas, ¿no? O sea, que puede ser recaída en comportamiento o recaída en un hábito ya más tóxico, más nocivo, como una sustancia, como una droga. Y es exactamente lo mismo. Tengo que poner un basta porque si yo no pongo hasta aquí, lo voy a seguir replicando y me voy a seguir justificando una y otra vez. Y esa justificación, ¿desde dónde viene y con qué está sostenida? Con el no querer hacer caso a lo que estoy sintiendo y el para qué estoy permitiendo que ese vacío se siga llenando de la misma situación. ¿Qué es eso que no estoy dispuesto a soltar todavía o a trascender todavía, que me sigue haciendo repetir las cosas una y otra vez? Sí, sí, totalmente. Y aquí es precisamente el caso de te das cuenta y pues tomas acción. Lo hemos dicho también muchas veces en los episodios anteriores. Tomas acción, pero también buscando esa parte del autoconocimiento, no para el autoengaño, ¿no? Exacto. Porque muchas veces, ok, es que sí, lo que decías, no, me costó trabajo levantarme, sí, ok, no te vas a pasar todo el resto del día dándote latigazos de que no fui, todo, más bien buscas la forma de, con tus recursos, todo eso, cómo darle la vuelta para que al día siguiente te puedas vuelvas otra vez al circuito virtuoso. Entonces es eso, es quitar el circuito del vicio y conectarte al circuito de lo virtuoso, que es energía. Entonces necesitamos, también hemos platicado de que se ocupa, para que las cosas sucedan, se necesitan información, energía y voluntad. Entonces ahí están las tres. Si tienes suficiente información o información buena, si tienes lo que es energía suficiente para sostenerlo, y si tienes voluntad, la voluntad pues es esa parte, la fuerza de voluntad y también el courage, como dicen los gringos, pues es una energía de impulso para lograr las cosas. Entonces tienes que estar con esas tres sumadas para lograrlo. Y sí, sí buscar ser amables contigo, pero como dices, sin ser condescendiente, sin ser solapador y apapachador contigo mismo. Ay, sí, no, hoy amaneció nublado, hoy no me levanto. no te levantes. No, pues ok, así a lo mejor voy a llegar 15 minutos tarde, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Entonces, nosotros estamos aquí haciendo este podcast porque también igual nos lanzamos. Se necesita voluntad, al final para hacer cualquier cosa la necesitas. Entonces, pues así vamos así haciendo las cosas. Y bueno, también en esto de los vicios, traje Yo estaba intrigada desde que llegamos así aquí. De ¿qué es esa cosita roja que está en la mesa? En la canción que estamos basando la frase del día de hoy se llama Zoom de Soda Stereo. Y hay una frase que está muy interesante que dice que lo que seduce nunca suele venir de donde se piensa. Okay. Entonces, muchas veces lo que estamos platicando de los vicios, tú piensas, ok, tengo vicio por esto, sí, pero a veces hay que buscarle el fondo de por qué se detona o por qué esa necesidad. Es como también, yo tengo un gran maestro terapeuta que siempre decía, lo que te diga el paciente, eso no es. Eso no es. Oiga, ve más allá. Que vengo por esto, y es que yo pienso que tengo esta cosa porque mi mamá, lo que te diga el paciente normalmente nunca es, porque siempre hay algo fuera o hay algo que nosotros mismos estamos tratando de ocultar. Y en esa parte de tratar, o lo mismo, se está defendiendo la situación, el vicio se está defendiendo, entonces se oculta y no lo expone, pues entonces siempre hay que buscar
la otra parte, pues, por dónde buscarle. Entonces, lo que seduce, o en este caso el vicio, nunca suele estar donde pensamos. Entonces, siempre hay que estar buscando por otro lado. Y lo que seduce sería como lo que está en la parte de arriba, y lo que hay que buscar es lo que está sosteniendo emocionalmente, mentalmente o energéticamente, y hasta incluso con la ganancia secundaria, porque el vicio, o sea, eso que te seduce es el vicio, pero ¿qué ganas cuando te aferras a eso? ¿Qué ganas cuando ya no puedes vivir sin eso? Sí, y repitiendo también patrones de árbol familiar también, pues aparte. Estamos repitiendo alguna situación, lo que les platicaba así, de que el que se salió por los cigarros y la cerveza, y el otro que se salió por libros. Entonces sí hay que estar como al pendiente, y entonces entendiendo que esa parte de los vicios, siempre hay algo ahí que a lo mejor está oculto y que hay que buscar, pues, darle luz para que logremos, pues, trabajarlo de otra forma, terapéuticamente. Sí, eso del transgeneracional es súper concluyente muchas veces, que en una familia se repite a lo mejor el mismo patrón, el mismo vicio, el mismo comportamiento. ¿Por qué se repite? Porque simple y sencillamente la historia está ahí. Y la historia muchas veces, y hay una frase que dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, si nosotros no nos abrimos esa parte de información que está sosteniendo nuestra historia familiar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sin querer la vamos a replicar de una o de otra manera. Y entonces, el conocerla, ¿a qué nos va a ayudar? A tener más herramientas para poder hacer los cambios y para poder darle un significado distinto a esa historia. La historia no la vas a cambiar, no la vas a modificar. Lo que ya pasó, pues ya pasó, ¿sí? Pero el que tú percibas esa historia con una mirada diferente, ¿a qué te va a ayudar? A que tú puedas hacer cambio en tu propia vida y en tu propia realidad en base a lo que depende realmente de ti. Que la historia no la puedes modificar porque no depende de ti y en ningún momento dependió de ti. Pero cuando tú te haces consciente de ella, te haces cargo de la tuya. Y cuando te haces cargo de la tuya, automáticamente empiezas a activar ahora sí que como que toda la maquinaria para que haya estos cambios y para que puedas dejar una historia distinta a la que tú recibiste. Sí, y darnos la oportunidad o la posibilidad de hacer las cosas diferentes, que es lo que estamos también pregonando, pues que siempre es posible cambiar una historia y modificarla para llevarla hacia otro entendimiento, pues hacia otras nuevas realidades. Pues entonces, en ese tenor, pues buscar no repetir los comportamientos. A mí me pasó, digo que según yo tenía así como situaciones ahí de reacciones, chistes o formas de reír y todo, que según yo eran mías, y un día, una semana que estuve con mi papá conviviendo 24 horas casi, y yo dije, ay, carajos, soy la réplica. Eso yo se lo imité de él, pues, como tipo la de Forrest Gump, que conoce el hijo y se ponen a ver la televisión y los dos mueven la cabeza. Haz de cuenta, dije, ay, carajos, según yo eran cosas mías, pero no, estás replicando cosas que imitaste de alguna forma, y a veces imitas no solo de la familia, sino imitas, pues, de los amigos, pues ahora sí que del entorno. Ahorita, por ejemplo, venía escuchando una noticia que me hizo así como que no puede ser, de que ahorita en Estados Unidos en Starbucks hay una nueva bebida que es una cóctel, haz de cuenta, para diabéticos, así de azúcar rosa, y tiene 20,000 cosas, todo. Entonces, lo interesante es que en el que lo están promocionando, pues tiene una pared rosa mexicano increíble, y pues entonces lo que están ahora sí que mostrando en sus redes sociales, los influencers y todo lo demás, se van, compran la bebida y se ponen a tomarla en esa pared, pues, que entonces, ay, la nueva bebida de Starbucks, lo otro y todo, se la ponen a tomar, y entonces una chava llega y se va a un lugar cercano y enfoca el bote de basura, y ahí están todas las bebidas. Todas las bebidas, nomás le tomaban un tantito y qué rica está, y o sea, nada más para la foto, ¿no? Nada más para la foto. Entonces, en esa parte de
no todo lo que brilla precisamente es lo que se supone, no todo. Entonces, no caer en esos partes porque muchos de los vicios también es porque estamos buscando pertenecer, porque replicar. ahí es donde más se cae, en esta necesidad de pertenecer. Sí, parecer, mostrar algo que a lo mejor no. Entonces, digo, mostraba el bote de basura y tú decías, no puede ser. Ahí están todas las bebidas así, más venían a tomar la foto de que yo ya estoy a la moda o yo ya soy, estoy así como pues no sé cómo le llaman ahorita esa parte, y ahí está la bebida tirada. Ni siquiera la disfrutaron, ni siquiera fue así como un momento especial. No debe haber sido tan buena, ¿verdad? O estaban muy conscientes de lo que implicaba tomársela. Sí, entonces, pues bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? A veces los vacíos que estás buscando llenar, o lo que quieres transmitir, o lo que quieres compartir. Y pues mucho de eso es falso, pues entonces, como dicen a veces, otra imagen que hay de redes sociales es pues, una manzana que se ve así y la voltean y está toda mordida, toda ya oxidada, y dices, híjole, pues ¿qué es lo que quieren mostrar? Entonces no todo lo que brilla, no todo lo que sucede en esas situaciones es lo que debería o lo que hay que buscar. Entonces cada quien tiene que afinarse a lo que es. A lo pues, que necesita, y entender también que es trabajo de cada uno el hacerse responsable y el hacerse cargo de esta parte. ¿Qué es lo que yo muestro? Y tiene que haber una coherencia con lo que muestro y lo que no muestro. Que todos, aquí sin excepción, o sea, funcionamos en base a esta parte de quién eres, ¿no? Y se hace mucho esta pregunta de quién eres cuando nadie te ve. Y entonces, aquí, ¿qué pasa? Que si cuando nadie nos ve no estamos siendo congruentes, cuando la gente sí nos ve, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos viviendo en esta disociación, no? ¿Qué es lo que nos da tanto miedo que los demás vean? Y volvemos al punto, la pertenencia. Si los demás vieran esta parte que solamente manejo cuando estoy yo solo, ¿qué pasaría? ¿Qué pensarían? ¿Qué juzgarían de mí? ¿Cómo me sentiría yo si todas estas personas pudieran ver esta parte? Entonces, eso nos confronta mucho con esa necesidad de guardar esta apariencia. Y en este sentido de quiero pertenecer y hago lo que sea para pertenecer, soy una cosa afuera y soy otra cosa cuando estoy solo. Entonces hay que cuidar mucho. Nos mandaron esta semana, estuvimos ahí publicando en redes sociales, nos mandaron unas preguntas con respecto, justamente hicimos la publicación del tema de este episodio, justamente para esta parte de las preguntas. Y una de las preguntas que nos estaban haciendo es... que si cualquier cosa que se hace mucho se puede considerar una adicción. ¿Sí? Pues ¿Tú crees que sí? Sí, lo que dijimos de cuando llega un momento de que una virtud la pasas al extremo, pues sí, se puede convertir en... Y es un vicio. En un vicio, pues. Yo ahí difiero un poquito. ¿Por qué? Para mí, cuando algo me gusta mucho, lo voy a querer hacer mucho. ¿Por qué? Porque si me gusta, ¿qué quiere decir? Que me está moviendo, me está apasionando. Para mí es algo que es agradable y lo voy a querer hacer mucho. Para mí el entrar en esta parte de virtud es cuando dejo de hacer eso y se genera una emoción o se genera un sentimiento que me hace conectar con un vacío. O sea, por ejemplo, me encanta a lo mejor viajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, era la parte de, pues ya no puedes viajar. Y entonces era esa parte de, ay, sí. O sea, hay algo en mí que es como si se apagara el switch y me falta. Y obviamente es esa necesidad y esa sensación de querer llenarlo con algo más. Porque esto no lo puedo hacer, y esto lo disfruto mucho, y esto me encanta, y esto me apasiona, y al no poderlo hacer, es así de, algo me está faltando, y no es que viajar sea algo malo, pero se vuelve como en esa necesidad de, entonces, se repite mucho, y no necesariamente, para mí en mi caso, no necesariamente el que se repita mucho, es porque es una adicción,
sino hasta el punto en que si lo dejo de hacer, ya me genera una sensación de vacío. Ahí para mí sería como el cuidado. Aquí hay algo que está generando, para mí sería una dependencia. Claro. Que puede ser incluso hasta agarrar el teléfono, ¿no? Porque si todos los días me acostumbro en la noche antes de dormirme a estar en el teléfono, el día que no lo hago, a lo mejor me acuesto y estoy como ansiosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso me habla de una adicción, o sea, una necesidad que voy a querer llenar con algo más. El punto es que generalmente cuando sustituimos un hábito por otro, un vicio también se sustituye por otro vicio, de igual o de mayor magnitud. Y eso nos puede llevar como cada vez cavando un hoyito más profundo. Sí, pero si convertimos esa adicción en una adición, la palabra es esa, si te suma, si te está, por ejemplo, esto de los viajes. Si te genera positivo. Sí, si te está sumando, pues adelante, todo, nomás cuidando esto de a qué costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del cuento que les mencionaba, este señor, lector, empedernido y todo esto, entonces va a la feria del libro y compra sus libros y todo, y llega un momento en que eso que se considera a lo mejor la sabiduría, ¿no? Vicio, es algo bueno. Un vicio bueno o una actividad buena, una virtud, el leer, el ser, se convirtió en algo complicado, porque por eso dejó a su familia, por los libros. Entonces, a lo que voy es, sí, si te está sumando y el costo de esa actividad, de esa situación, pues está dentro de, también suma a tu alrededor y pues está bien, pues, pero si te enfrascas en esto y al costo es muy alto, ahí ya entonces no. Pues también a lo mejor pues tienes que encontrar equilibrios, pues, entonces que la palabra siempre está y el costo de las cosas, de hacer las cosas, pues bueno, tenga sus equilibrios. Ok, fíjate, eso que dices de la parte de la sabiduría, me viene ahorita a la mente. Por ejemplo, en la metafísica se trabaja mucho con los 7 rayos. Uh-huh. Y cada rayo te da diferentes cualidades. Ahorita que decías, la sabiduría pertenece al rayo amarillo. Y entonces, ¿qué te da en virtud? Te da ese conocimiento, esa capacidad de aprender, esa sabiduría. Pero en la parte del vicio, ¿qué te da? Esa soberbia espiritual, esa soberbia intelectual muchas veces. ¿Por qué? Porque consideras que todos los demás son unos pobres mensos que no saben nada, ¿no? Entonces, todos los rayos nos conectan con esta parte de la virtud, pero si tú no estás trabajando en esa virtud y te vas al extremo, te vas a ir al vicio. O sea, hasta en lo más puro y en lo más noble, que es nuestra propia esencia divina, porque al final los 7 rayos es eso, ¿no? Es la energía y es la esencia que como seres humanos nos compone, que es la parte fractal que nosotros tomamos de la divinidad. Entonces, tomamos esa virtud de la divinidad, pero nuestra misma dualidad, nuestra misma mente humana, si nosotros no tenemos una mente neutral y una energía neutral, podemos caer, aún con eso que es tan sagrado y tan divino, podemos caer en el vicio. Entonces, por ejemplo, el rayo azul, que es esta parte, el orden, la fuerza, toda esa estructura y todo, de repente es así de, el exceso de orden, ¿a dónde me va a llevar? A ser como un militar, ¿no? A que quiera que todo esté alineado, que todo esté ordenado, y en el momento que no hay ese orden, me saca, ¿no? Me saca de quicio. Es como cuando llegas a la casa y está todo ordenado y llegas y así como de, ay, te relajas, ¿no? Pero cuando llegas y está todo volteado y está todo patas para arriba, entras en un conflicto te pones hasta de mal humor. Y esto nos habla justamente de estos extremos y en dónde está el punto de en medio donde no rayo ni en la virtud completa ni me voy al extremo opuesto que es el vicio total, ¿no? Entonces es moldear de manera consciente. Ay, otra vez se nos iluminó. Aquí tenemos energía, yo no sé qué, se prende y se apaga solito a voluntad.
nos están hablando. Entonces, ya si ven que pasan cosas raras, pues ya saben aquí qué está pasando. Se está moviendo mucha Vienen por energía. Se está moviendo mucha energía, nunca nos había pasado, No. pero bueno. Entonces, esta parte del vicio y la virtud tenemos que ver en qué punto estamos, porque de repente puede ser tan delgadita la línea que no nos damos cuenta que si dejamos de hacer eso, ya, ahí quedó la parte positiva y ya nos fuimos totalmente al extremo, ya nos fuimos totalmente al vicio. Sí, el camino del medio es importante, pues estar ahí, pero a veces ¿cómo lo reconocemos? Lo reconocemos porque a veces hemos penduleado, hemos estado en alguno de los extremos. Entonces, cuando encontramos el camino del medio, pues es un lugar en el cual, pues ya sabemos que los extremos no son buenos. No son buenos. Y en el extremo, pues digo, puede estar una virtud desarrollada al tope, o puede ser un vicio que te haga tocar fondo, pues. Entonces, en ese camino del medio, muchas veces los maestros están buscando iluminar, esperar el momento adecuado. Entonces, por eso hablando de los procesos, muchas veces el maestro no aparece con el alumno, no porque esté todo bien, pues, sino que aparece a veces el maestro en momentos difíciles del alumno. Pero a veces no es... Pero es cuando ya está listo. Pero está listo porque está dispuesto a aceptar nueva información, a aceptar, o simplemente, o esa parte de que decimos de la soberbia, de decir, ¿sabes qué? Pues yo no sé, o yo pensé que sí sabía, y pues la vida me enseñó que no sabía. Entonces, por eso a veces el maestro se aparece en esos momentos. Uno piensa, no, pues el maestro se va a aparecer si me voy de retiro al Tíbet y hago pues qué rico. Todo eso, y ahí ya se me va a aparecer mi maestro espiritual. No, a veces el maestro espiritual aparece cuando lo tienes enfrente y adentro de tu casa, estás en el hoyo, y a veces se puede aparecer de maneras, pues ahora sí que muy interesantes. Pues puede ser cualquier personaje que esté cerca de tu alrededor, puede ser un maestro, pero no se aparece a veces no pensando en que o tengo que estar en el vicio o tengo que estar en la virtud para que se aparezca el maestro. Los maestros a veces aparecen en el vicio o a veces aparecen en la virtud. Y yo creo que ahí, cuando aparecen, cuando estamos en esta parte del vicio, es justamente para llevarnos esa parte de virtud. Sí. Para abrirnos como esa conciencia y para darnos herramientas y abrirnos el caminito, porque los maestros al final de cuentas, ¿qué hacen? Darnos herramientas y facilitarnos procesos que ellos ya vivieron, caminos que ellos ya caminaron. Entonces, generalmente ya han estado en esa parte del vicio, ya han estado en ese tengo que controlar mi carácter, en ese tengo que dejar de hacer uso de este comportamiento, tengo que dejar esta sustancia o tengo que cambiar un hábito, un patrón que es complicado, repetitivo, y es el cómo se hizo, cómo lo hice para, y entonces esa experiencia puede ayudar al maestro a compartir a personas que están tocando a lo mejor ese tema en este momento, y entonces te facilito herramientas que ya están integradas, que ya comprobé a base de prueba y error, que obviamente el camino de cada persona es individual y el camino de cada persona va a ser completamente distinto, pero es una manera de acompañar en ese camino y de facilitar esas herramientas que a lo mejor sin que ese maestro apareciera cuando estamos en ese lado del vicio, cuando estamos de plano así de no veo salida, no veo respuestas, ahí es donde podemos agarrarnos para tomar esa fuerza de voluntad que muchas veces a lo mejor nos está haciendo falta estando solitos, ¿no? Sin recibir esa ayuda. Y entonces ese maestro que ya vivió esa situación y que ya pasó por ahí, ya nos puede dar herramientas, más claridad, más lucidez en el antes y en el después. Y ahora viene la parte de no crear y no generar una dependencia también de ese maestro, porque si no, ¿qué va a suceder? Volvemos al punto, estamos sustituyendo una adicción por otra. Sí. Sí, en la canción esta de Zoom dice, por aquí ya estuve. Entonces,
si ya estuve, precisamente ya recorrí un camino que yo puedo compartir, pues digo que puedo compartir lo que es, pues lo que a mí me pasó, pues mi experiencia, mi mirada, lo que yo fui aprendiendo en ese camino, que a veces funciona para algunos, a veces No funciona para para todos. todos, exactamente. Entonces, aquí el chiste de todo esto es que cuando hablemos de vicios y virtudes, pues cada quien vea la forma de que va a buscar llevar ese perfeccionamiento, que no significa que va a ser la parte de que, por lo que decíamos, pues yo cada reto veo, yo tengo un reto que me puse, que es subir la torre más alta aquí de Guadalajara en una carrera que es vertical. No lo he hecho todavía porque sé que me voy a quedar a lo mejor en el piso 30 y ahí a lo mejor ya me despido de este mundo, de esta realidad, pero es un reto que yo tengo, entonces estoy entrenándome para buscar hacerlo en algún momento. Entonces, si todo mundo buscamos estar llevando esos retos para conseguir, pues en algún momento los vamos a lograr, pues, pero sin buscar dejar que el vicio, pues, o la virtud se convierta en el foco, sino que simplemente el camino del medio es, ok, no me levanté hoy temprano para entrenar, no pasa nada, pues, o me voy a quedar en el piso 4, ok, pero estoy en el intento, es estar, que eso es Ya para estar mí, encaminados. sí, es que es algo que mi maestro, uno de mis maestros más queridos, Cristóbal Jodorowsky, siempre decía, estás en ello, así, no es así como, ok, se me olvidó, no, ok, sí, se me olvidó o no tuve la suficiente energía, voluntad y información para hacerlo, pero estoy en ello. Entonces, mientras sigamos con ese faro, pues, enfocado, pues, ok, las cosas van a ir cambiando. Y, por ejemplo, yo a él le reconozco mucho, en algún día vamos a hablar también de nuestros maestros y todo, pero yo le reconozco mucho eso, porque yo cada vez que lo veía, yo veía un crecimiento, él veía un vicio que a lo mejor traía en otras venidas aquí a Guadalajara, yo veía que lo iba trabajando y en otra vuelta decía, oye, ¿ya te fijaste que esto que pasó en otra circunstancia hubiera sido un detonante y ahorita ya no? Y me dice, sí, lo he estado trabajando. Entonces, esa parte, pues, de estar en ello, estar, Sí, el pero, tomar conciencia. sí, pero firmes, pues, firmes en cuanto a que estar, como te decía, lo de, bueno, ok, bueno, ya lo estoy viendo, ya, bueno, y hasta lograr el basta. Ok, ya, basta, no más. Ya lo tengo, entonces ahí ya es cuando tomas El el control y el control y el dominio. poder, pues te vuelves tú el poder y dejas el victimismo o dejas que el vicio ahora sí que te domina a ti. Pero es un proceso de que tú tienes que llegar a un basta, así ya, hasta aquí. Y ahí es cuando vuelve esa parte de conectarte con tu esencia, pues, y con pues con esas tres cosas que dijimos, energía, voluntad e información. Si tienes la información adecuada de que, ok, este vicio me provoca estos daños, me provoca estas pérdidas, esto, el otro, la parte de la energía, ok, pues, si tengo la suficiente energía para sostener es el no volver a caer y tengo la voluntad también pues, Para hacer lo que sea para necesario. mantenerse porque como dicen a veces, pues sí, dejé de consumir esto, sí, pero pues a lo mejor en 2, 3 días consumiste dejaste lo que dejaste de ahí, te lo zumbas en 2 horas, pues entonces hay que tener esas tres situaciones bien, bien de la mano, pues, para lograr que el basta sea realmente fructífero. Y ese basta Ujú, muchas veces se conoce como esta parte del tocar fondo. ujú, Necesitamos tocar fondo en esa adicción, en ese vicio, en ese comportamiento, ujú, para decir, esto me está lastimando y desde este libre albedrío, desde esta soberanía que tenemos de decir, hasta aquí, esto ya no lo quiero más, estoy en el agujero más profundo y hoy estoy decidiendo cortar esto porque ya más para abajo ya no puedo ir. Y entonces, cuando hay una sensación de ya no hay más camino para abajo, al único lado donde te toca es ir para arriba. Pero ¿qué va a depender? De ti mismo, no va a depender de nadie más. Nos mandaban una pregunta que decía, si descubro que estoy usando algo para llenar un vacío,
¿Tengo que dejarlo inmediatamente? ¿Tú? A ver qué. Yo digo que depende. A veces sí y a veces no. Por ejemplo, yo mucho tiempo en mi vida fumé. Y entonces las veces que era de, tengo ya que dejar de fumar, era de, dejo el cigarro de la noche a la mañana y no agarro el cigarro. Porque ya sabía yo que si volvía a fumar lo que sea, así fuera de, ay, le doy una fumada al cigarro y ya vuelves a caer en lo mismo. Uh-huh. Entonces, dependiendo de que si es un comportamiento, es tomar conciencia de ese comportamiento. Para mí, si es una sustancia, es si y tienes identificado qué genera en ti, qué vacío está llenando esa sustancia y lo puedes sustituir con algo que te llene ese vacío sin hacerte daño, entonces empieza a hacer el procedimiento y para mí sí sería como de tajo, obviamente de sustancias a sustancias. Hay Uh-huh. sustancias que requieren procesos de desintoxicación súper fuertes. Claro. Un comportamiento que requiere que lo sustituyas. ¿Por qué? Porque tienes que identificar el comportamiento que te lleva a eso y lo tienes que sustituir por algo que sea más positivo. La metafísica siempre se dice esto. Hablamos mucho de las dos caras de la moneda. Tienes una cara y tienes que poner la otra cara. Tienes que aprender a vivir desde las dos caras y saber cuál es la que más beneficio trae a tu vida. Porque si tú no sustituyes una por otra, vas a volver al punto donde no quieres estar. Tienes que sustituirlo por algo que no tenga que ver con eso que te generó el vacío. Porque si lo sustituyes con lo mismo que genera el vacío, vas a volver al mismo punto. Aunque digamos, es que lo sustituí, sí, pero lo sustituiste con algo que estaba condicionado, que estaba asociado, que iba de la mano con eso que querías dejar de lado y volviste al punto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tu mente te llevaba al recuerdo de lo mismo, del qué es lo que quieres evitar. Y lo estoy evitando, quiero dejar de comer azúcar y entonces cada vez que me den ganas de comer azúcar, me voy a tomar un café. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues es un comportamiento que te lleva, es una conducta que te lleva a algo oral. Al final de cuentas va a ser exactamente lo mismo, vas a volver al mismo punto. Entonces hay que descondicionar a la mente, ¿para qué? Para que quite, ahora sí que nos vamos como al ejercicio de Pavlov, de los perros, exactamente igual. El cerebro es como que la parte que toca esa campanita y nos lleva a la misma conducta y a repetirlo. Aunque tú lo sustituyas y lo estás sustituyendo por algo que tiene que ver con eso que estás quitando, vas a volver al mismo punto. Entonces, desconéctalo de esa emoción. Si es un comportamiento, dale una emoción diferente. Reprograma la mente. En el momento que tú reprogramas la mente, desconectas todos los circuitos neuronales que te hacen volver a repetir la misma emoción y libera la información que está en las células. Hay que acordarnos siempre de esto. Toda emoción deja una memoria celular. Si nosotros trabajamos nada más afuera y no trabajamos la reprogramación de mente y emociones, vamos a caer en las mismas dinámicas. No podemos quitar un vicio sin tapar el agujero que está ahí, sin que llenes el vacío. Ahora sí que para eso está este podcast, para que vayamos identificando justamente esos vacíos. Si vemos que está el vicio y no sabemos de dónde surge ese vacío el que nos llevó a detonar ese vicio, vamos a volver a lo mismo. Hay que llenar primero el agujerito. ¿Para qué? Para que desde ese estoy lleno tenga la capacidad de poder sostenerme con algo que me haga sentir mucho mejor, mucho más pleno. Si no, va a ser un paso para adelante y a lo mejor un paso o dos pasos más para atrás con una carga de sentimientos muy fuertes porque lo vamos a sentir, nos vamos a percibir como incapaces, nos vamos a percibir como fracasados, nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir impotentes y entonces, ¿qué vamos a acabar? Rindiéndonos muchas veces. Y a veces lo que necesitamos es que alguien nos acompañe en el proceso para decirnos, a ver, espérate, se te está olvidando esta parte de aquí, ¿sí?
o tomar la experiencia de otros que ya lo han hecho, porque eso nos puede ayudar también a tener más herramientas. Sí, somos seres que tropezamos con la misma piedra, Un montón de veces. pero en ese tropezar con la misma piedra no es, pues, ok, la piedra y pues estar culpando a la piedra, es más bien, yo soy el que me estoy tropezando y yo me vuelvo a tropezar y yo no estoy tomando las acciones para no volverme a tropezar. Entonces el chiste de esto es, ok, la piedra, pues hay que moverla o decorarla o hacer algo con ella, pues, pero, pero precisamente no es a quien echarle la culpa, pues no es no es la causante de que te tropieces. Tú te estás tropezando por ciertas decisiones que estás tomando, por ciertas condiciones o ciertos condicionamientos que estamos platicando, digo, porque muchas veces los vicios son detonantes. Sí, el vicio es para satisfacer algo. Uh-huh. Pregúntate qué satisface tu vicio. ¿Qué necesidad está satisfaciendo ese vicio? Porque cuando tú logres satisfacer esa necesidad, no vas a tener la necesidad del vicio. No, y cuando digo vicio, no es vicio de sustancia nada más, es vicio de comportamiento, sí, personas, es vicio todo. de personas, es vicio de hábitos, desde lo más simple hasta lo más complejo que podamos imaginar. Entonces, ¿qué estoy queriendo llenar? ¿Qué estoy queriendo sustituir con ese vicio? ¿Cómo me hace sentir cuando estoy haciendo esto? ¿Cómo me siento? Entonces, ¿cómo puedo darme eso sin necesidad de hacer esto que me daña o que daña a otros? Porque muchas veces también pasa esto, que los vicios no nada más nos dañan a nosotros, los vicios dañan también a nuestro entorno. Y aquí se vuelve todavía más importante asumir la responsabilidad de hacer cambio, de tener la voluntad de hacer cambio, porque hay muchas situaciones donde el no poderle darle una salida a un comportamiento, a un mal hábito, a una sustancia que es adictiva, que es nociva, destruye mucho alrededor. Entonces, con mayor razón, prestar atención, ponerle ahora sí que todo el entusiasmo, todas las ganas para movernos del punto en el que estamos. Sí, cualquier vicio requiere cambios y transformaciones, porque un cambio es, pues, a lo mejor, como dices, sustituyo alguna cosa por otra y todo eso, pero una transformación es cuando algo viene y va a costar. Y va a costar y precisamente transformación es cuando algo cambia de forma, pues cambia su sustancia, pues cambia su entorno, cambia su situación y se transforma en otra cosa. Entonces, muchas veces con un vicio lo que necesitamos es lograr transformaciones para que podamos pasar a otro nivel. Lo que platicamos también de las virtudes, pues sí, las virtudes a veces nos llevan también a que aparezca el maestro que nos ayude a subir de nivel, lo que decíamos de la octava superior. Entonces, cuando tú logras que una virtud se asiente y se vaya convirtiendo en algo, pues ya un circuito, pues bueno, puede que aparezca el maestro y que te va a decir, ok, vamos a llevarlo a otro nivel. Entonces ahí es cuando también tú mismo vas viendo tu trabajo, cómo va, ahora sí que como vimos en un capítulo anterior, al final hay recompensa, pero a veces ese final, pues son procesos que hay que buscar, a lo mejor nosotros mismos los podemos acelerar si le metemos la parte de la conciencia. El darse cuenta siempre nos puede ayudar a acelerar los procesos. Y es el primer paso, porque si no nos damos cuenta, ni siquiera vamos a tener la claridad para saber que hay algo que necesitamos cambiar. Entonces, es el vivir esta parte de me doy cuenta, me hago cargo, me hago responsable, y en ese me hago responsable pueden llegar esos maestros, pero siempre nosotros vamos a tener que vivirlo. El maestro no lo va a cambiar por nosotros, no lo va a sanar por nosotros. Tenemos que hacer nosotros el trabajo, nadie más lo puede hacer por nosotros. Y eso es lo que muchas veces no queremos, porque queremos el camino rápido. Queremos lo que nos duele menos, lo que nos confronta menos, lo que nos genera menos esfuerzo, lo que es más rápido. Y no necesariamente lo vamos a poder hacer así con todo. Hay veces que va a requerir muchísima de nuestra fuerza de voluntad. Y hay veces que va a requerir que en esa voluntad digamos, ay, hoy no me alcanzó la voluntad. Y en ese no me alcanzó la voluntad, sentirnos súper mal con nosotros y decir,
Hoy no, pero mañana lo vuelvo a intentar. ¿Y cuántas veces lo tenemos que volver a intentar? Todas las veces que sean necesarias hasta conseguir el resultado que queremos. Pero eso va a depender siempre de nosotros y solamente de nosotros. Puede haber mucha gente que nos quiera ayudar, pero si nosotros no tenemos ese voto de fe en nosotros mismos, se va a quedar ahí, en las ganas. Sí, sí, entonces dando respuesta a lo que nos preguntaba esta persona, pues sí, es cortarte tajo, pues si logramos hacer el basta, perfecto, pero si logramos el bueno, pues también, pues, pero ese bueno es darse cuenta, y el darse cuenta muchas veces es la mitad de la chamba. Totalmente. Entonces nos damos cuenta y podemos pasar a otro estado de autoobservación, entonces logramos el basta mucho más rápido en que sea el proceso. Y pues bueno, más preguntas. No es pregunta, es una pregunta que le dejamos a la gente que vea este episodio. Es, ¿cómo podemos saber si estamos en la parte del vicio o en la parte de la virtud? Preguntándonos si nos da libertad, eso que hacemos, ¿nos da libertad o nos está quitando libertad? Todo aquello que nos dé más libertad, ¿a dónde nos va a llevar? A sentirnos más libres, a sentirnos más conectados, a sentirnos más expansivos. Todo aquello que nos quite libertad es porque nos hace depender de algo. Yo puedo depender, para sentirme bien, puedo depender del teléfono, puedo depender de el trabajo, puedo depender de la meditación, porque de repente también es esta parte de, es que esta parte del desarrollo de la práctica espiritual nos lleva también a estar muy conectados. Sí, pero si yo todo el tiempo necesito estar meditando y me olvido del mundo, ¿qué quiere decir? Estoy usando la meditación para evadirme. Entonces, eso ya no es un buen hábito. Ya se convierte en algo, en escapismo, ¿no? Y ese escapismo ya raya más en el vicio que en la virtud. Entonces, ¿te da libertad o te quita libertad? Si te está quitando libertad de ser, de elegir, de sentirte bien, de tener más espacio para ti, más tiempo para ti, para aquello que quieres, para aquello que disfrutas, para aquello que amas, no es una virtud. Ahí sería un vicio. Porque la virtud, en todo momento, el ejercer las virtudes nos va a expandir. El vivir desde el vicio nos va a contraer totalmente, nos va a quitar, nos va a restar en nuestra vida. Entonces hay que estar como muy atentos y muy observadores de esta parte. ¿Me está dando libertad o me la está quitando? Y si te la está quitando, encárgate. Sí, como decías, estamos en una época en la cual muchos vicios están bien vistos. Entonces el vicio del trabajo, el vicio de mostrar una situación en redes sociales, de aparentar, el vicio de ese consumismo que platicábamos, eso del Starbucks, así como, ¿cómo es posible que compres eso y lo tires a la basura? Pues nomás por llenar una foto de Instagram. Entonces todas esas cuestiones que están ahorita, que podrían ser exitosas o que podemos relacionar a la gente con éxito, pero realmente no son virtudes, son vicios que están tolerados o que son aceptados por la moral y por el entorno actual. Pues entonces, yo soy de la idea que si te suma, pues bueno, vamos observándolo. Porque te digo, en esa parte de que sí puede pasar que un vicio, una virtud se convierta en un vicio si te cuesta esa parte de a qué costo de tu entorno, a qué costo de tu salud, a qué costo de todo. Por ejemplo, ahorita lo del que escaló los 8,000, todas las 14 montañas arriba de 8,000, dices, ok, ya lo lograste, perfecto, disfrútalo. Y pues ya ahorita ya no está, digo, estaba en otro recorrido y todo eso. Entonces dices, ok, qué padre la disciplina para subir las montañas, qué padre retarte a hacerlo en el menor tiempo posible, todo eso. Ok, ya lo lograste, ya, así como que ¿lo estás disfrutando o lo estás sufriendo? ¿En qué momento, no sé, en qué momento puede convertir? Digo, sí, fueron situaciones pues del clima y digo, no fue
fue un accidente, pues lo que sucedió y todo, que perdió la vida. Pero a lo mejor ya tocaba un descansito, pues, no sé, disfrutar de su éxito, porque logró una meta que era, pues, muy complicada. Entonces, hay que conectarse, y también en esa parte de las montañas, pues, un montañista, pues, no está ahí porque sea fácil, pues, o disfruta. No, todo implica su reto. Disfruta ese esfuerzo, porque es muy retador estar en una montaña, escalar una montaña, mucho reto, mucha energía, pero precisamente a esta persona lo llena hacerlo. Entonces, hay que buscar cosas que nos llenen, que nos suman, y que el costo de hacerlas, pues, sea que esté dentro de eso. Pues, ¿a qué costo? Siempre, como dicen, siempre hay que llegar a esa palabra. Siempre se paga un precio. ¿A qué costo? Entonces, sí, hay que elegir qué precio es el que queremos pagar, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta parte de el tener la suficiente claridad también para saber hasta dónde. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir algo que me mueve, que me apasiona, ¿sí? Lo que decíamos hace un momento, pero cuando ya me estoy yendo al extremo, ya esa pasión se convierte en obsesión. Y entonces aquí es cuando ya estamos en este péndulo, ¿no? Aquí ya es cuando nos polarizamos tanto que en esta polarización no nos estamos dando cuenta. Entonces, ay, nos iluminan de repente. Sí. Y como tengo el reflector aquí, es así como de, ay, me deja lampareada. Entonces, esta parte es muy importante que tengamos en cuenta si estamos nosotros sintiéndonos realmente libres con eso que estamos eligiendo. Si estamos realmente conscientes de que desde esa libertad podemos seguir eligiendo cada día y que habrá un momento en determinado tiempo que lo que he elegido a lo mejor durante muchísimos años de mi vida, pues ahorita eso que era una virtud tan grande, pues ahorita a lo mejor es así como de, ya no me está llenando, ya me está restando, me está haciendo que no me sienta pleno, y entonces también se vale generar nuevas virtudes, adoptar nuevas virtudes, desarrollar nuevas virtudes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eso también es parte del proceso de evolución, es parte de la experiencia humana. No venimos a encasillarnos en algo de, es que esto es lo que siempre he hecho y en esto es en lo que soy bueno y estas son mis principales virtudes y ya me quedo aquí enfrascado y no desarrollo más virtudes. Lo podemos hacer. El punto es reconocer también que de la misma manera en que tenemos virtudes, también tenemos vicios. Y tanto tenemos que trabajar las virtudes y el desarrollo de las virtudes como los vicios y el llevar esos vicios de esta parte oscura a la luz, el entender que los vicios también cumplen una función en nuestra vida de manera individual, en nuestro sistema de manera transgeneracional, porque también tienen un impacto y también en la sociedad. A nivel social, cada una de nuestras virtudes y cada uno de nuestros vicios también contribuye de manera positiva o de manera negativa, pero a final de cuentas suma o resta la sociedad. Entonces, es parte de lo que a nosotros nos toca hacer. ¿Para qué? Para decir, el día que nos vayamos de aquí, ¿le pongo palomita a mi vida o me quedaron un montón de cosas pendientes? Se habla mucho de esta parte de, es que cuando nos morimos, el juicio final y demás, no van a llegar y van a decirnos qué hiciste bien, qué hiciste mal. No, es qué hiciste con lo que te fue dado. ¿Qué hiciste con las virtudes que tenías? ¿Qué hiciste con los regalos que se te dieron? ¿Qué hiciste con todas esas habilidades? ¿Cómo las desarrollaste? ¿Cómo las pusiste al servicio? ¿Cómo contribuiste? ¿Sí? Y esta parte muchas veces se nos olvida. Pensamos que está ahí y ya, y como está, ya, bien, gracias, ¿no? No. ¿Cómo haces que esa virtud sea más virtud sin que caiga en el vicio? ¿Cómo te quedas, cómo te mantienes en esta neutralidad? ¿Y cómo desde esta neutralidad eres capaz de permear todo a tu alrededor? ¿Cómo desde esta neutralidad eres capaz de hacer cambios? A lo mejor sí, los cambios implican reto e implican esfuerzo e implican sacrificio. ¿Cómo puedes hacer esos cambios de una forma más consciente, con la menos afectación y sin tener que pagar un precio tan alto?
porque esto también es trabajo, y esto también es conciencia, y esto también es conocerte, y esto también es darte cuenta de que la vida la has tomado y que la vida está a tu servicio, pero que para que la vida esté a tu servicio también tú tienes que servir a la vida. Todo tiene que honrar a la vida y todo tiene que honrar al amor. Desde la virtud más pequeñita que estás desarrollando hasta el vicio más grande que tú consideras que es imposible de quitarte, también eso está al servicio de la vida. ¿De qué va a depender? De cómo haces uso de eso. ¿Desde qué nivel de conciencia estás trabajando? ¿Y para qué lo estás haciendo? Y eso es nuestra responsabilidad. Para eso somos puestos aquí en la tierra, no para otra cosa. Sí, pienso que muchas veces estamos buscando los fuegos, o como dice la canción de esta de Zoom, dicen los juegos de artificios, pues que son como los fuegos artificiales. Estamos buscando así como wow, cómo evaluar las cosas como que, ay, wow, así como que lo llamativo, y a veces pues, simplemente lo que necesitamos es tener prendida nuestra velita y hacer nuestro chamba, pues no se necesita algo tan así como Tan tan grande. aparatoso, pues todo. Anteriormente una buena vida era un campesino pues que que lograba administrar un espacio de De terreno tierra. y que pues lograba sus cosechas, que se conectaba con los ciclos de la naturaleza y todo, y él terminaba su vida diciendo, Se iba satisfecho. fui una persona exitosa. Y ahorita una persona exitosa es alguien, si no tienes tantos likes, si no tienes tanto eso, no eres nadie. Entonces dices, oye, ¿qué es esto? Pues es el vicio, uno de los vicios que ahorita se considera como virtud, pues. Y para mí ese vicio, ¿sabes Ujú. qué es muchas veces también? La desconexión. Sí. Estamos tan desconectados de nosotros y de lo que realmente es importante que nos dejamos apantallar por cosas que en realidad ni siquiera vale la pena voltear a ver, pero nos apantallan. O sea, ¿qué más da la bebida rosa, no? O sea, ¿qué tanta importancia le estás dando? Y todo el enfoque, toda la atención se va a eso. ¿Qué tanto eso va a detonar otros procesos? Y no somos conscientes de eso. No somos conscientes. Entonces, hay que darle importancia a lo que realmente tiene importancia en la vida. Convertirnos en virtuosos. Convertirnos en virtuosos, aunque no sea nada sencillo, aunque todos los días es cómo lo desarrollo. Y hay que pedir. Yo soy mucho de la idea que desde nuestra parte humana las cosas pueden en ocasiones resultar muy complejas, pero todos dentro de nosotros tenemos una parte divina, y cuando tú todos los días conectas con esta parte divina y le pides a tu ser superior, le pides a tu espíritu, le pides esa parte más elevada de ti que tome el control, que se haga cargo, simple y sencillamente, ¿qué estás haciendo? Estás permitiendo que tu vida sea vivida a través de la parte más elevada de ti, saliéndote de la mente, saliéndote de la dualidad, saliéndote muchas veces de todo este ego que nos desenfoca y que nos saca de nuestro centro tantas veces al día, y estamos permitiendo que lo pleno, lo más supremo de nosotros actúe a través de nosotros. No siempre nos va a dar lo que queremos, pero siempre, siempre, siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y eso se nos olvida. Y eso no lo vamos a encontrar siguiendo bebidas rosas y paredes rosas. O sea, eso lo vamos a encontrar cuando hacemos el trabajo pleno y consciente. Entonces, nos toca a nosotros. Así es. Pues bueno, pues hemos llegado al final de este episodio que se tituló Todos somos adictos. Y bueno, esperamos que esto nos haya hecho reflexionar sobre cuáles son nuestras adicciones, cuáles son nuestras adiciones, cuáles son nuestros vicios, cuáles son nuestras virtudes. Y bueno, que estemos conscientes de que hay trabajo, hay labor que hacer para nutrir ese campo de posibilidades. Y
pues bueno, no sé, ¿algo más que agregar? A sumar las virtudes y a trabajar esos vicios. Muy bien. Pues bueno, entonces les agradecemos mucho que nos hayan visto, escuchado, reflexionado y pues les dejamos nuestra frase que es: todo nos sirve, nada se pierde, nosotros lo transformamos. Muchas gracias. Un vacío a la Un vez. vacío a la vez. Y síganos en redes, compartan este podcast si les gustó. Y pues están ahí todas las redes sociales para que igual vayan mandando también temas, preguntas, lo que vaya surgiendo, nos lo pueden ir mandando y le damos seguimiento. Muy Gracias, Fer. Muy bien, gracias, Belén. Nos vemos la próxima. Nos vemos en la siguiente.